Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro, que el próximo 10 de noviembre traerá a nuestras estanterías Un recuerdo de luz, la novela que cierra la mítica saga de Robert Jordan, La Rueda del Tiempo. Descubre la saga completa en edicionesminotauro.com, cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, continuamos la historia de Meñique, consejero de la moneda, señor supremo del tridente, señor de Harrenhal y lord protector del valle, Petyr Baelish, el maestro del caos. Hoy continuamos con la narración de la historia de Petyr Baelish, desde el punto en que dejamos las crónicas anteriores. Por tanto, en esta segunda parte comenzamos en los sucesos que tienen lugar en el libro Choque de Reyes y concluiremos al final del libro Festín de Cuervos, con la participación especial de Antonio Villar, actor de doblaje en castellano de Petyr Baelish en la serie Juego de Tronos. Como siempre, recordaros que el enlace a la primera parte lo tenéis disponible en la descripción. Y ahora sí, estas son las crónicas de hoy, así que desplegad vuestras piezas en el tablero y comenzamos. Tras la muerte de Robert Baratheon, la Guerra de los 5 Reyes amenazaba con proporcionar al reino hambre y sangre por mucho tiempo. Las guerras alientan a los grandes señores a cumplir su deber, a ganar gloria y a dejar un sinfín de viudas que los lloren, mientras los títulos y propiedades de los vencidos cambian de manos tan pronto como cambian las mareas. Un escenario de caos donde Meñique siempre encuentra ambiciosas oportunidades de ascender al poder. Para ello, en su cargo como consejero de la moneda y miembro del Consejo Privado, Petyr continuó trabajando en favor de la pretensión de Joffrey al trono de hierro, o al menos en apariencia. Dado que Stannis Baratheon había comenzado una campaña declarando que Joffrey era hijo ilegítimo de Robert, Meñique propuso contraatacar extendiendo un rumor por los 7 reinos. Dirían que Shireen, la hija de Stannis, era fruto de la relación entre su esposa Selyse Florent y Caramanchada, el bufón de los Baratheon, cornudo por obra y gracia de un bufón retrasado. Por supuesto, la noticia no salió directamente de la Fortaleza Roja, sino que se propagó a través de las prostitutas de Meñique, recorriendo los burdeles y tabernas de la ciudad. Desde el sur, pronto llegó la noticia de que Renly Baratheon había muerto, y todos los ejércitos del dominio se quedaban sin postulante al trono al que seguir, momento en el que Tyrion Lannister, ahora mano del rey, propuso atraer a los Tyrell a su causa, ofreciéndoles un matrimonio entre el rey Joffrey y Margaery Tyrell. En aquella reunión del Consejo Privado, Meñique olió la oportunidad y se propuso ir él mismo en persona hasta Alto Jardín para negociar la alianza en nombre del trono. Así pues, recorrió el Camino de las Rosas hasta Puente Amargo, con una escolta de 340 capas doradas y con él los gemelos de Lord Paxter Redwyne, un gesto de buena voluntad para congraciarse con el rejo. En Puente Amargo se encontró con un Ser Loras Tyrell sediento de venganza y abatido por la muerte de Renly, y juntos partieron a Alto Jardín, donde Meñique desplegó sus artes como negociador. A través del compromiso real entre Joffrey y Margaery, convenció a Lord Mace Tyrell y su madre Olenna de forjar la alianza Lannister-Tyrell, pero allí tenía que jugar al Juego de Tronos, y mientras negociaban las condiciones, sembró y regó rumores entre las flores. Mientras Lord Mace se dedicaba a la fanfarria, Lady Olenna comenzó a hacerle preguntas inteligentes sobre la naturaleza de Joffrey. Por supuesto, Meñique alabó a su majestad, pero en secreto sus hombres hacían correr historias preocupantes entre los sirvientes de los Tyrell. También circularon testimonios sobre el ataque que había tenido lugar en las calles de Desembarco del Rey y cómo el valiente Sir Preston Greenfield, miembro de la Guardia Real, había muerto. Unas cuantas monedas a los bardos de los Tyrell y pronto comenzaron a cantar gestas de las maravillosas hazañas de Ryan Redwyne, Serwyn del Escudo Espejo y el príncipe Aemon, el Caballero Dragón.
y así sembró la semilla de la idea de que Ser Loras Tyrell vistiera la capa blanca, y el propio Mace Tyrell pensó que la idea de nombrar miembro de la Guardia Real a Ser Loras como parte del contrato matrimonial había sido suya. De aquella manera, Meñique ponía a un sádico como Joffrey junto a Margaery Tyrell, con un impulsivo Loras detrás, que antepondría la protección y el amor por su hermana a su juramento como espada blanca. Así consiguió Petyr Baelish que las Rosas aceptaran la alianza y viajaran a Desembarco del Rey, Rosas cargadas de espinas. Finalmente, la alianza entre los Leones y las Rosas llegó a tiempo para romper el ataque de Stannis a Desembarco del Rey, y Petyr Baelish fue recompensado por sus servicios. Se le concedió el castillo de Harrenhal con todas sus tierras e ingresos para que lo convirtiera en su asentamiento y desde allí ejerciera como señor supremo del Tridente, lo que incluía que todos los señores de las tierras de los ríos debían rendirle pleitesía como sus vasallos. No obstante, nadie en la corte dudaba que aquel era un título hueco. Las casas de las tierras de los ríos no lo aceptarían como señor, y eso bien lo sabía Petyr. Ciertamente, de momento no tenía interés en Harrenhal ni en las tierras fluviales. Sin embargo, unos títulos tan importantes le convertirían en un gran señor, y esto le ofrecía nuevas aspiraciones. Por desgracia, aquel título no fue suficiente para la casa Lannister. Cuando llegó a sus oídos que Olenna Tyrell pretendía llevar a Sansa al Alto Jardín para que se casase con su nieto, Meñique previno a Lord Tywin de inmediato y se ofreció como candidato para desposarla. Pero un hombre de tan baja cuna no era digno de la señora de Invernalia, y finalmente Tywin eligió a su hijo Tyrion. El nuevo señor supremo del Tridente no podía aspirar a Invernalia, pero había un matrimonio que podría traer una nueva alianza al trono de hierro. La señora del nido de águilas seguía sin rendir pleitesía a Joffrey, y qué oportuno para Petyr Baelish que aquella noble dama fuera Lysa Tully. Este le aseguró a Tywin Lannister que conquistaría el corazón de la viuda de Jon Arryn y haría que su hijo fuera el más leal súbdito al trono de hierro, y con aquella promesa abandonó la Fortaleza Roja, haciendo creer a todos que partía hacia el valle, pero en realidad no se alejó de los alrededores de la capital, dejando un buen puñado de informantes en la corte. Poco tiempo atrás, la reina Cersei Lannister había contratado a nuevas espadas para su protección, Osney, Osfryd y Osmund Kettleblack. ¿Cómo es posible que nadie hubiera oído hablar de ellos antes? ¿De dónde procedían? Lo cierto es que eran hijos de Oswell Kettleblack, un hombre que llevaba incontables años al servicio de la casa Baelish. Cuando oyó que Bronn, el mercenario a sueldo de Tyrion Lannister, estaba buscando espadas, Petyr encontró la manera de introducirlos en Desembarco del Rey. Aquellos hombres llegarían a cobrar oro de la reina Cersei, incluso de Tyrion, pero eran leales a Meñique. 3 puñales escondidos en la corte. También estaba Ser Dontos Hollard, el último miembro de la extinta casa Hollard, un pobre diablo borracho que no llamaba la atención a nadie y que le servía para mantener contacto con Sansa Stark. Sin embargo, no podía confiar en Dontos ni en los Kettleblack para el golpe que se asestaría en la boda de Joffrey y Margaery. Aquel trabajo le correspondió a Olenna Tyrell, quien envenenó al joven monarca frente a toda la corte, mientras Sansa Stark escapaba con Ser Dontos Hollard y Oswell Kettleblack. Olenna se libraba así de un marido que pudiera herir a su nieta, mientras que el pequeño Tommen seguía ahí como nueva opción para sellar el compromiso con el trono de hierro. Faltaba, no obstante, un chivo expiatorio que fuera acusado del asesinato de Joffrey, pero Meñique no dejaba nada al azar. Por esa razón, antes de abandonar la corte, había contratado a una troupe de enanos para el banquete de bodas. A Joffrey no le gustaban los enanos, pero Meñique le recordó que a su tío Tyrion le gustaría aún menos. Daba por supuesto que Joffrey trataría de humillar a Tyrion con aquella pantomima, lo que desembocaría en un conflicto entre tío y sobrino justo antes del asesinato. Una coartada perfecta para que Tyrion fuera sospechoso número 1 del regicidio, le cortaran la cabeza y Sansa se liberara de aquel matrimonio de compromiso. Con el caos desatado en la corte, Petyr regresó con Sansa al Valle de Arryn, a bordo de la Rey Pescador. La niña llegó con una nueva identidad, Alayne Piedra, supuesta hija bastarda de Petyr. La ira de Cersei la perseguiría hasta el fin del mundo, pero si daba con su paradero, Meñique la eliminaría del tablero.
Ya de vuelta en los dedos, Lysa Tully insiste en que no quiere esperar ni un día más para casarse con Petyr, celebrando el enlace allí mismo. Al regresar al nido de águilas, Petyr es nombrado Lord Protector del Valle, pero muchos señores, que siempre lo habían tenido por un señor menor, se resisten a aceptar su autoridad. Pese a todo, poco a poco comenzó a recorrer el Valle de Arryn, colocando piezas, ganando aliados. Y mientras tanto, en Desembarco del Rey, Meñique complacía a sus aliados Lannister, sacando de su madriguera otra pieza más para el Juego de Tronos, la joven Jeyne Poole. En el libro Danza de Dragones, Jeyne afirma que le han entrenado para complacer a los hombres, y sabemos que, como mínimo, ha sido flagelada con crueldad. Muchos lectores dan por supuesto que Meñique la había escondido en alguno de sus burdeles, y llegado el momento, se la ofreció a Tywin Lannister para que la niña se presentase como una falsa Arya Stark y se casara con Ramsay Bolton, el hijo de Lord Roose, el nuevo guardián del norte. Volviendo al nido de águilas, cuando Petyr regresó de uno de sus viajes del valle, coincidió con Sansa en el patio, donde había caído una copiosa nevada. El invierno estaba cerca, y allí, Lysa vio como Petyr la besaba. La señora del nido de águilas, loca de celos, intentó arrojar a su sobrina por las puertas de la luna, un suceso que sería impedido en el último minuto por Meñique. Juró a su esposa que nunca volvería a apartarse de su lado mientras viviera. La abrazó y la besó, y mirándole a los ojos le juró que solo había amado a una mujer en toda su vida, a Cat. Tras pronunciar su nombre le dio un empujón brusco, breve. Lysa cayó hacia atrás, resbaló en el mármol mojado y desapareció. No gritó ni un momento. Durante largos segundos no se oyó más que el sonido del viento. La escena había sido presenciada por el bardo Marillion, a quien Petyr Baelish culpó del asesinato. Marillion se había granjeado el odio de todos los señores de los alrededores, y no les costó encontrarlo culpable. Además fue torturado y mutilado a fin de que prestara una falsa confesión y finalmente termina suicidándose en las celdas del cielo. Ahora, como Lord Protector, Meñique tenía en su mano el poder del valle y tenía bajo su tutela al joven Robert Arryn. Pero los grandes señores del valle seguían sin aceptar de buena gana la posición de Meñique y pronto firmaron un acuerdo donde declararon su intención de retirarle el cargo de Lord Protector. Al pie de la lanza del gigante apostaron sus ejércitos, bloquearon todo el tránsito de suministros y se produjo una reunión de parlamento en el nido de águilas. ¿Y quiénes eran estos señores recusadores, como se hacían llamar? Ser Simon Telpenton, el caballero de 9 estrellas, Lord Benedard Belmore, señor de Rapsodia, Lord Horton Redford, señor de Fuerte Rojo, el joven Lord Gilwood Hunter, señor de Arco Largo, la vetusta Anya Weymouth, señora de Roble de Hierro, y el más influyente de todos, Lord Jon Royce, señor de Piedras de las Runas. Jon Bronce venía dispuesto a deshacerse de Meñique, pero nuevamente este demostró ser un gran estratega político y un manipulador profesional. Así, cuando la reunión llegó a su punto muerto, entró en escena el caballero pendenciero Lyn Corbray, que había acompañado a los señores recusadores. Constantemente demostró su desprecio por Petyr y terminó por desenvainar su espada, la legendaria Dama Desesperada, en plena reunión. Ante el bochorno de un acto tan deplorable dentro de la casa de su anfitrión, los señores recusadores consienten en darle a Baelish un año para que demuestre ser capaz de educar al pequeño Robert Arryn y poner orden en el valle. Meñique aseguró que, si al término del año no estaban satisfechos, dimitiría del cargo de Lord Protector voluntariamente. Lo que nadie sabía es que Lyn Corbray había montado la escena en connivencia con Petyr. Este lo había comprado con oro, muchachitos y promesas. Durante aquel año, Lyn demostraría abiertamente ser un enemigo implacable y prestaría su espada a cualquier plan secreto de acabar con él. Y de aquella manera, Meñique ganaba un infiltrado entre sus enemigos. En cuanto a los señores recusadores, tenía planeado comprar al corrupto Lord Belmore y creía que tenía posibilidades en traer a su causa a Lord Templeton. Confiaba en que la vejez se llevara pronto a Lord Redford y a Lady Weymouth y no dudaba de que a Lord Hunter lo asesinarían sus propios hermanos. En cuanto al viejo Jon Royce, sin duda era un hueso duro de roer, pero si perdía el apoyo del resto,
Por sí solo no supondría una amenaza. Sea como fuere, Meñique sabía que nunca lo aceptarían en el valle, aunque por ahora tampoco pensaba gobernar en las tierras de los ríos. Allí, los señores ribereños le tenían aún menos aprecio que los del valle. Durante los meses siguientes fue enseñando a Sansa a comprender el Juego de Tronos, las intrigas políticas, a conocer a sus enemigos, haciéndole partícipe de algunos de sus planes. También dio instrucciones de que la inestabilidad del pequeño y enfermizo Robert Arryn debía mantenerse fuera del dominio público, e insistió al maestre Colemon en que le diera una pizca de sueño dulce. Solo bastaba con unos gramos para sosegar un corazón acelerado, hacer que las manos dejen de temblar y que un hombre se sienta fuerte y tranquilo. Un pellizco proporciona una noche de sueño profundo y reparador. 3 pellizcos provocan el sueño sin fin. El sueño dulce mantenía despierto y sin ataques al pequeño Robert, pero no era una sustancia que saliera del cuerpo, y con el tiempo su uso frecuente provoca efectos letales. El maestre protestaba una y otra vez, pero Meñique insistía en que el niño debía tomarlo oculto en la comida. Ciertamente no tenía intención de que el pequeño Robert viviera demasiado tiempo, por eso empezó a tejer su telaraña sobre su heredero, el joven Harold Hardyng, al que llamaban Harry el Heredero. Pero ¿cómo acceder a él? ¿Cómo traerlo al nido de águilas? Harry era pupilo y protegido de Lady Weymouth, y para conseguir su consentimiento, Meñique compró las deudas de los Weymouth. Lady Anne aceptó que Harry desposase a la hija del Lord Protector, Alayne, es decir, Sansa Stark, siempre y cuando él la aceptara voluntariamente como esposa. Por tanto, era menester que Sansa conquistara al chico. Cuando Robert Arryn muriera, Harold Hardyng se convertiría en el señor del nido de águilas y Lord Protector del valle. Y cuando se congregasen los señores para celebrar la boda, y Sansa apareciera con su melena castaña rojiza y una capa de doncella blanca y gris con el blasón del lobo huargo en su espalda, no habría caballero en el valle que no pusiera su espada a sus pies para reconquistar lo que le correspondía por derecho de nacimiento: Invernalia. Ella tendría a Harry, el nido de águilas y el norte. La pregunta es, ¿qué gana Petyr Baelish con todo esto? Hay que confundir siempre a los enemigos, Sansa. Si nunca están seguros de quién es uno ni de qué quiere, no tienen manera de saber qué será lo próximo que haga. A veces, la mejor manera de desconcertarlos es hacer movimientos que no tienen sentido o que incluso parece que van contra los intereses de uno. No lo olvidéis cuando juguéis al juego. El único que importa. El Juego de Tronos. Y aquí concluye la segunda parte de la historia de Petyr Baelish. Para la tercera parte, lamentablemente, como ya sabéis, tendremos que esperar a que se publique Vientos de Invierno, la sexta novela de Canción de Hielo y Fuego. Hasta entonces, agradecer una vez más a Antonio Villar, actor de doblaje en castellano de la voz de Meñique, que haya participado en estas crónicas. Y por supuesto, gracias a mis espadas leales de Patreon, mis queridos mecenas, que con su apoyo hacen posible mi contenido. Si te gustaron estas crónicas, no olvides darle a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.